Este es el primer video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En los minutos que siguen, se comentarán brevemente las ventajas, desventajas y usos del hormigón estructural. El siglo XIX fue escenario de numerosos incendios urbanos. Algunos de ellos devastaron grandes superficies con enormes costos en términos de vidas y bienes. Los entrepisos y las cubiertas de madera tuvieron un rol central en el origen y propagación de estos incendios. Veremos enseguida que el hormigón armado se constituye como una alternativa estructural mucho más robusta y segura frente a este tipo de eventos. En la mayoría de los textos se hace referencia a Joseph Monnier como el inventor del hormigón armado debido a su patente de 1867. Sin embargo, se registran usos de este material desde varios años antes. De hecho, en 1853, François Coignet, un fabricante de cemento, construyó este edificio enteramente en hormigón armado para promocionar el uso de su cemento. El siglo XIX fue un siglo plagado de patentes de todo tipo, y el hormigón armado no fue una excepción. En particular, en Francia se desarrollaron varias patentes, entre las que se destacaron las de François Hennebic. Hennebic promocionaba sus productos haciendo especial hincapié en la resistencia al fuego del hormigón armado. Dice su folleto: el hormigón armado, por la naturaleza de su construcción, es resistente al fuego. El material perecedero, el acero, está tan embebido en el hormigón que es imposible para él resultar afectado. Hennebic exageraba al decir que es imposible afectar al hormigón con un incendio. Si el tiempo de exposición es suficientemente largo y la carga de fuego suficientemente grande, el hormigón y a la larga las armaduras resultarán afectadas por el fuego. Sin duda que el hormigón resultará mucho más resistente frente a un incendio que una estructura de madera o que una estructura metálica no protegida. A diferencia de lo que ocurre con buena parte de las estructuras de hormigón afectadas por el fuego, las estructuras metálicas dañadas por un incendio no pueden ser reparadas y deben ser reemplazadas. Debido a que en estado fresco el hormigón puede amoldarse fácilmente a cualquier forma que impongan los encofrados, los españoles suelen decir que se trata de un material formáceo. En definitiva, la complejidad de la forma redundará en un encofrado y un trazado de armaduras más o menos complejos. Con el desarrollo de sistemas de encofrados industrializados, el encofrado de grandes superficies y de formas más o menos complejas se ha ido abaratando con el tiempo. La arquitectura ha sacado provecho de la libertad de formas que permite el uso del hormigón armado como material estructural. La diapositiva anterior y esta muestran a la Catedral de Brasilia, un claro ejemplo de una valorización estética de la estructura de hormigón armado. En el Auditorio de Tenerife se aprecia un uso escultórico del hormigón estructural. En efecto, la lámina de la derecha, en forma de hoja, no cumple ninguna función más allá de su valor estético. Una de las grandes ventajas de las estructuras de acero sobre las de hormigón es su velocidad de construcción. La prefabricación ha hecho que el hormigón estructural pasara a competir en construcciones que anteriormente se hacían exclusivamente con esqueletos de acero. La prefabricación de puentes de hormigón comenzó a generalizarse a partir de mediados del siglo XX. En esta diapositiva se muestra el encofrado correspondiente a una dovela de un puente cajón. Las dovelas son luego llevadas al sitio de construcción y montadas en su posición definitiva mediante el uso de cables de postezado. La Ópera de Sídney es el primer empleo de hormigón prefabricado en formas curvas tan complejas. De hecho, uno de los problemas más complejos de resolver en este edificio fue la metodología constructiva de su cubierta.
No solamente los métodos constructivos para hormigón estructural evolucionaron a lo largo del tiempo. Hoy, gracias a los equipos de corte, doblado y soldadura manejados por control numérico, las estructuras metálicas pueden adoptar formas que hace algunas décadas resultaban prohibitivas por sus costos. Tal como ocurre con el hormigón estructural, el acero es a veces empleado en combinaciones en las que se hace difícil discernir si actúa como estructura o como escultura. Con el correr de los años, las fronteras que marcaban los usos más económicos de los materiales se han ido modificando. En esta diapositiva se observa una cubierta de hormigón armado inaugurada en 1960. 30 años después, cubiertas de similares características se construían utilizando tipologías estructurales totalmente novedosas. Existen usos en los que las estructuras de hormigón y acero no compiten. Los puentes colgantes, con una clara demanda de resistencia a tracción, son ejemplos en los que el acero pasa a ser un material excluyente. Como contrapartida, algunas tipologías de presas, como las presas en arco, marcan un extremo opuesto al anterior, en el que el uso del hormigón estructural es excluyente. En el medio se ubicarán estructuras para las que ambos materiales competirán, y el resultado dependerá de infinidad de factores, tales como los usos y costumbres, la disponibilidad de tecnologías y el costo relativo de la mano de obra frente al de los materiales. Algo más a favor del hormigón estructural. Bien proyectado y bien construido, el hormigón protege al acero de la corrosión, por lo que sus costos de mantenimiento son menores que los que corresponden a las estructuras de acero. A igualdad de otras condiciones, el hormigón estructural conduce elementos más pesados que el acero, complica el transporte y el montaje de elementos premoldeados y conduce, en general, a fundaciones más costosas. Salvo en el caso de estructuras premoldeadas, la construcción en hormigón es más lenta que en acero. La demolición de las estructuras de hormigón es más lenta y costosa, y los residuos son más difíciles y caros de procesar. Como contrapartida, el acero siempre tiene un valor residual de venta. Todavía suele escucharse, frente a una construcción descuidada, que el hormigón armado es un material noble, por lo que esas desprolijidades no tendrán consecuencias. Esta afirmación es falsa y peligrosa. Si se siguen las prescripciones de los reglamentos, es de esperar que nuestras estructuras tengan una vida útil que variará entre unos 50 y unos 100 años, dependiendo de que se trate, por ejemplo, de estructuras para edificios o de estructuras para puentes respectivamente. Sin embargo, la vida útil real de una estructura dependerá del acierto que se haya tenido en su proyecto y construcción y en qué tan adecuado haya sido su mantenimiento. La fotografía muestra una falla estructural por corrosión originada en un recubrimiento deficiente. El viaducto de Hanshin falló durante el sismo de Kobe debido a detalles inadecuados en los empalmes de las armaduras de sus columnas. La magnitud del sismo no superó a la de diseño, por lo que se trata de un error de proyecto. En la fotografía se aprecia un avanzado estado de corrosión en las armaduras pertenecientes a una viga que presentó, desde su construcción, un espesor insuficiente de recubrimiento. El error pudo haber tenido su origen en una mala especificación, es decir, en el proyecto, o en la construcción. En cualquier caso, el mantenimiento ha resultado insuficiente, dado que podría haberse hecho algo para evitar que la corrosión avanzara hasta este punto. Recapitulando, el hormigón armado nació como competidor de la madera por su buen comportamiento frente a los incendios. El hormigón armado tiene un buen comportamiento frente a los incendios, pero no es inmune a ellos. Se trata de un material formáceo que da gran libertad de proyecto, tanto estructural como arquitectónico. Su alto valor de pH interno protege al acero de la corrosión, por lo que presenta bajos costos de mantenimiento. En general, da lugar a estructuras más pesadas que las de acero. Es más lento de construir y más costoso de demoler que el acero. La prefabricación ha mejorado su competitividad frente al acero. Existen usos excluyentes, tanto para el acero como para el hormigón armado,
donde estos materiales no compiten entre sí. Existen muchos casos en los que el acero y el hormigón compiten entre sí y el resultado dependerá, en buena medida, de las condiciones locales y de la velocidad de construcción requerida. Este es el segundo video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Resulta interesante comparar las resistencias de los diferentes materiales que intervienen en el hormigón armado y, en particular, comparar las resistencias a tracción y compresión del material hormigón. El gráfico muestra tres curvas tensión-deformación. La azul punteada corresponde a un acero parapretensado. Su tensión de fluencia es de alrededor de 1600 megapascales. La curva roja de trazos corresponde a un acero convencional para hormigón armado. Su resistencia es de 420 megapascales. Finalmente, casi imperceptible y en línea continua, se ha presentado la curva correspondiente a un hormigón simple con una resistencia a rotura de 20 megapascales. La imagen de la izquierda ha sido ahora amplificada 3 veces. La rama que representa las compresiones en el hormigón resulta visible. La imagen anterior ha sido amplificada 4 veces, es decir, la imagen original ha sido ampliada 12 veces. Con dificultad alcanza a percibirse la rama que representa las tracciones en el hormigón. Este ejercicio de escalas permite tomar conciencia de lo pequeña que es la resistencia a tracción del hormigón cuando se la compara no solamente con la resistencia de los aceros, sino con la resistencia a compresión del hormigón. Viendo con algún detalle el diagrama completo correspondiente al hormigón, se aprecia que la resistencia a tracción es muy inferior a la de compresión. Suele darse como valor de referencia que es del orden de 1/10, pero enseguida se verá que este valor varía con la resistencia a compresión del hormigón. También se observa que la deformación de rotura del hormigón por compresión es del orden del 2 por 1000, mientras que la deformación de rotura por tracción es del orden del 1 por 10.000, es decir, alrededor de 20 veces menor. Nos formularemos ahora una pregunta a la que plantearemos 2 respuestas. La pregunta de ¿por qué existe el hormigón armado? La vamos a entender en un doble sentido. Por una parte, ¿por qué es necesario armar el hormigón? Y por otra parte, ¿por qué es posible la existencia del hormigón armado? La respuesta A dice, porque la resistencia a tracción del hormigón es pequeña y poco confiable. Enseguida será analizada con más detalle. La respuesta B dice, porque la resistencia a tracción del hormigón es suficientemente grande y suficientemente confiable. También será analizada con más detalle, pero aparecen contradicciones. Esta imagen ha sido comentada hace unos instantes y muestra que la resistencia a tracción es mucho menor que la resistencia a compresión. Además indica que la rotura por tracción es mucho más frágil que la rotura por compresión debido a la gran diferencia que existe entre las deformaciones de rotura. Existen diferentes ensayos para determinar la resistencia a tracción del hormigón. Todos ellos conducen a resultados diferentes. Se muestra aquí un esquema correspondiente al ensayo normalizado para obtener la resistencia a tracción por flexión. Una vez medida la carga que produce la rotura, puede calcularse el momento de fisuración. Si se supone una distribución lineal de tensiones, la tensión de tracción para la que se produce la rotura puede calcularse a partir de las expresiones conocidas de la resistencia de materiales, es decir, calculando a la tensión como el cociente entre el momento de fisuración y el módulo resistente correspondiente a la fibra inferior. En este gráfico se muestran resultados experimentales que vinculan resistencias a tracción por flexión con resistencias a compresión. Sin entrar todavía en detalles, se observa que la resistencia a tracción es sólo una fracción de la resistencia a compresión. En esta diapositiva se muestra la expresión que presenta el CIRSOC 201-2005 para calcular la resistencia a tracción por flexión
a partir de la resistencia a compresión. Como puede apreciarse, la resistencia a tracción depende de la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. En la tabla se han volcado resultados obtenidos mediante la aplicación de la expresión anterior. En el caso de los hormigones de resistencias relativamente bajas, según esta expresión, cuando una sección se fisura, el hormigón comprimido podría incrementar su tensión todavía unas 7 veces antes de romper. En el caso de un hormigón con una resistencia relativamente alta, esta diferencia es aún mayor, es decir, el hormigón comprimido se encuentra todavía más desaprovechado. Las rocas naturales tienen un comportamiento muy similar al del hormigón simple, es decir, su resistencia a tracción es muy baja y es mucho menor que su resistencia a compresión. Los egipcios debieron recurrir en sus templos a dinteles de poca luz y gran altura. Algo similar les ocurrió a los griegos. Los romanos, cuando necesitaron cubrir grandes luces, recurrieron al uso de arcos, en los que los mampuestos de roca estaban solicitados principalmente a esfuerzos de compresión. Hasta ahora se ha comentado lo referente a que la resistencia a tracción del hormigón es baja cuando se la compara con su resistencia a compresión. Faltaría ahora justificar por qué se la califica de poco confiable. En primer lugar, haremos referencia a la dispersión de resultados que presenta la resistencia a tracción para un mismo hormigón. Volviendo a los resultados del ensayo de tracción por flexión, el aspecto general que presenta la nube de puntos permite apreciar que la dispersión de resultados para una misma resistencia a la compresión es muy grande. El fenómeno se presenta dentro de una estructura y aún dentro de un elemento de una estructura. Difícilmente un elemento estructural tenga plena libertad para deformarse. Los esfuerzos por coacción provenientes de deformaciones parcial o totalmente impedidas, originadas por ejemplo en fenómenos de contracción o en cambios de temperatura, pueden llegar a superar la resistencia a tracción del hormigón y dar origen a fisuras. En el gráfico de la figura se ha representado a partir del momento del hormigonado el desarrollo en el tiempo de la resistencia a tracción y de las tensiones de coacción originadas a partir de impedir totalmente las deformaciones por contracción del hormigón. Como puede apreciarse, en un momento dado, estas tensiones superan la resistencia a tracción del hormigón, dando lugar a la aparición de una fisura. A partir de ese momento, la resistencia a tracción de dicha sección será nula. Resumiendo lo visto hasta ahora sobre la respuesta A, se puede decir que, como la resistencia a tracción del hormigón es pequeña y poco confiable, será necesario disponer armaduras que aporten resistencia a tracción y ductilidad y que, además, permitan aprovechar la resistencia a compresión del hormigón. La respuesta B afirmaba que el hormigón armado existe porque la resistencia a tracción es suficientemente grande y suficientemente confiable. Es necesario desarrollar y aclarar esta respuesta. En esta diapositiva se muestran los 3 tipos de rotura que puede experimentar una barra embebida en una masa infinita de hormigón. El adjetivo infinita hace referencia a que no hay ningún borde libre de hormigón cercano a las barras. En estas condiciones pueden producirse 3 tipos de rotura. En el caso A, la longitud de barra embebida en el hormigón es suficiente como para que, al tirar de la barra, la misma rompa por tracción sin manifestarse una rotura ostensible en el hormigón. En los otros 2 casos, las roturas se producen por el hormigón sin que la barra agote su resistencia a rotura por tracción. Puede decirse que en estos 2 últimos casos la barra se encuentra insuficientemente anclada en el hormigón. El anclaje de una barra en el hormigón se desarrolla a partir de fenómenos de interacción entre ella y el hormigón circundante. Estos fenómenos reciben el nombre genérico de adherencia. En la actualidad, para mejorar la adherencia entre las barras y el hormigón, éstas se laminan con una rugosidad superficial denominada conformado. Hoy en día todas las barras que se emplean en hormigón armado son conformadas. Para comenzar a comprender el fenómeno de adherencia,
se propone realizar un ensayo virtual en el que se intentará extraer una barra que se encuentra ubicada dentro de un prisma de hormigón. Para ello, el prisma ha sido apoyado sobre una superficie que posee un orificio por el que pasa uno de los extremos de la barra, desde el que se ejercerá una fuerza de tracción sobre la misma. El equilibrio externo del prisma se logra a través de las fuerzas de apoyo sobre la superficie que han sido representadas en forma esquemática mediante unas flechas azules. El equilibrio de la barra se logra mediante la adherencia, que aquí ha sido representada en forma simplificada a través de fuerzas concentradas que actúan sobre las nervaduras. El camino de las compresiones dentro del prisma de hormigón ha sido esquematizado mediante líneas azules de trazos. Si se aplica ahora una fuerza de tracción sobre la barra, se observa que el sistema es hipostático y que la barra puede ser arrancada sin realizar ningún esfuerzo. Dado que la realidad muestra que la adherencia impide el desplazamiento relativo entre la barra y el hormigón, será necesaria la aparición de fuerzas perpendiculares, tales como las indicadas mediante flechas verdes y notación R. Por simetría, esas fuerzas R son en realidad fuerzas radiales que se desarrollan en todas direcciones. Sin cometer un gran error, puede suponerse que esas fuerzas radiales son resistidas por un anillo de hormigón trabajando a tracción. Si se hace crecer la fuerza sobre la barra, llegará un momento en el que o bien se rompe la barra, o bien se fisura el hormigón, provocando la destrucción del mecanismo de adherencia, con lo que se produce la extracción de la barra. A la izquierda arriba se observan las fuerzas que el hormigón ejerce sobre la barra, mientras que a la derecha se muestran las fuerzas que las nervaduras de la barra ejercen sobre el hormigón. Esta perspectiva muestra que las fisuras originadas por las tracciones anulares terminan manifestándose como fisuras paralelas a la barra y en la zona central de alguna de las caras, que es donde los anillos traccionados presentan menor sección. Las fisuras por adherencia son, en definitiva, fisuras producidas por una tracción, y como ya se ha comentado, tienden a producirse en los sectores en los que el espesor de hormigón es mínimo. Las disposiciones constructivas que presentan los reglamentos hacen que este tipo de roturas no sean frecuentes en la práctica. Una de las razones por las cuales estas roturas no son frecuentes en la práctica es la presencia de armaduras transversales denominadas estribos, que están presentes en todos los elementos estructurales lineales, tales como tensores, columnas, vigas, etc. Resumiendo lo visto hasta ahora sobre la respuesta B, se puede decir que la resistencia a tracción del hormigón es suficientemente grande y confiable como para que se desarrollen los fenómenos de adherencia que permiten la existencia del hormigón armado convencional. Falta todavía comentar una circunstancia fortuita que ha hecho posible la existencia del hormigón armado como material estructural compuesto. Los hormigones que se emplean con mayor frecuencia tienen coeficientes de expansión térmica que varían entre 6 a 15 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin. Esta variación tiene su origen básicamente en tres factores: el tipo de agregados, el contenido de humedad y la edad del hormigón. La mayoría de los reglamentos indican que a los efectos de los cálculos puede suponerse que el valor de este coeficiente es de 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin, es decir, 10 a la menos 5, 1 sobre grado Kelvin. Por otra parte, el coeficiente de expansión térmica de los aceros comerciales se ubican entre 11 y 13 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin. Como puede apreciarse, el rango de variación es mucho más pequeño que en los hormigones. Nuevamente, la mayoría de los reglamentos indica el uso de un valor de 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Kelvin, es decir, el mismo valor que para el hormigón. En otras palabras, a los fines prácticos puede suponerse que ambos materiales tienen el mismo coeficiente de expansión térmica. Se trata de una coincidencia extraordinariamente importante, porque de no ser así, las variaciones de temperatura podrían originar tensiones internas en el material compuesto que podrían llevar a la rotura del hormigón. Recapitulando, el hormigón tiene una resistencia a compresión
que, para los casos usuales, se ubica entre un 20avo y un décimo de la resistencia que presentan los aceros convencionales. El hormigón tiene una resistencia a tracción que para los casos usuales se ubica entre un séptimo y un décimo de la resistencia a compresión. La resistencia a tracción del hormigón es baja y poco confiable y, en elementos flexados, lleva a la rotura frágil de las piezas de hormigón simple cuando las tensiones de compresión están muy lejos de las de rotura. Todo lo anterior conduce a la conveniencia de agregar armaduras para aumentar la resistencia y la ductilidad y para aprovechar la resistencia a compresión del hormigón. La resistencia a tracción es suficientemente grande y confiable como para que se desarrollen los fenómenos de adherencia que permiten la existencia del material compuesto hormigón armado. El acero y el hormigón presentan coeficientes de expansión térmica suficientemente similares como para permitir la existencia del material compuesto sin que se generen en él importantes tensiones de coacción de origen térmico. Este es el tercer video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En este video se desarrollarán los aportes que el hormigón y el acero hacen al material compuesto hormigón armado. Comencemos entonces por definir a qué se denomina hormigón armado convencional. En la parte superior izquierda de la diapositiva se observa una viga de hormigón simple, mientras que en la parte superior derecha se muestra una viga idéntica a la anterior en la que se ha dispuesto antes del hormigonado una armadura inferior. Ambas vigas tienen igual sección transversal de hormigón y han sido ejecutadas con el mismo hormigón. En la parte inferior se aprecian dos sistemas de ejes coordenados en los que se representarán el momento flector y la curvatura que experimentarán las secciones centrales de las vigas durante un ensayo virtual que está por comenzar. Se ha aplicado una pequeña carga concentrada en ambas vigas. No se observa ninguna diferencia entre sus comportamientos. Ambos diagramas son, a los efectos prácticos, lineales e idénticos. Se ha hecho crecer la carga hasta alcanzar el momento de fisuración, es decir, hasta que la fibra inferior alcanza su resistencia a tracción por flexión. La viga de hormigón simple se ha partido en dos sin previo aviso, dando muestras de una rotura francamente frágil. En la viga de hormigón armado se observa la aparición de una fisura, pero su apertura ha sido controlada por la armadura, que ha provisto un mecanismo resistente que ha evitado la rotura frágil de la pieza. En la viga de hormigón armado se ha hecho crecer la carga hasta que la armadura ha llegado a fluencia. En el proceso de carga se han ido abriendo nuevas fisuras y la deformación general es ahora fácilmente perceptible. La viga de alguna manera está avisando que se aproxima la rotura. La pendiente del diagrama muestra una pérdida de rigidez producto de la fisuración. Alcanzada la fluencia de las armaduras, las rotaciones aumentan rápidamente con pequeños aumentos del momento solicitante hasta que se llega a la máxima resistencia. Si bien aquí no se lo ha indicado, en ese momento no se produce en general la rotura física de la pieza y el diagrama suele presentar una rama descendente. Todo lo anterior permite afirmar que se está frente a una rotura dúctil. En hormigón armado, la ductilidad de una rotura se expresa como el cociente entre la rotación correspondiente a la máxima resistencia y la rotación de fluencia. En definitiva, la presencia de armaduras ha aportado mayor resistencia, ductilidad e integridad a la pieza. Podríamos preguntarnos ¿qué ocurriría si a las barras de armadura se las ubicara dentro de tubos engrasados, de modo de evitar que se manifiesten fenómenos de adherencia? ¿Se podría hablar aquí de hormigón armado? Como puede apreciarse, la viga de la izquierda y la de la derecha han tenido igual comportamiento. La rotura se ha producido en ambas en forma frágil al alcanzarse el momento de fisuración. Se concluye entonces que la viga a la derecha no se comporta como hormigón armado y se pone de manifiesto la enorme importancia que tiene la adherencia en el comportamiento del material compuesto, es más, en la existencia del material compuesto. Vamos a hacer ahora
algunos comentarios referentes a los ensayos virtuales anteriores. En la viga de hormigón simple, la resistencia Mn coincide con el momento de fisuración Mcr. La rotura se produce en forma frágil y sin aviso. En la viga de hormigón armado, al alcanzar el momento de fisuración, se produce una fisura que activa otro mecanismo resistente que evita la rotura. En el proceso de carga de la viga de hormigón armado se van produciendo fisuras y deformaciones que avisan sobre la proximidad de la rotura. La viga de hormigón armado presenta una resistencia mayor que la de hormigón simple. Su rotura es dúctil y la pieza no se desmembra. La adherencia juega un rol fundamental en la existencia y comportamiento del material hormigón armado. En esta diapositiva se muestra una obviedad. La ubicación de las armaduras no puede ser arbitraria. La armadura dibujada podría tener un área suficiente como para resistir la solicitación, pero solo si estuviera adecuadamente ubicada. Que la armadura esté adecuadamente ubicada es condición necesaria para un buen funcionamiento estructural, pero no es suficiente. Llamando MU al momento que el reglamento indica que debe ser resistida por nuestra pieza y MN al momento que esta pieza efectivamente resiste, en forma conceptual puede decirse que siempre la resistencia debe ser mayor que la solicitación. Cuanto mayor es lo que establece el reglamento. Al fisurarse el hormigón, cambia el mecanismo resistente. Se pasa de una sección plena a una sección fisurada. Si la cantidad de armadura no es suficiente como para resistir las tracciones que demanda el pasaje de un mecanismo resistente al otro, la misma se corta y se estará frente a una rotura frágil. Por este motivo, los reglamentos establecen cuantías mínimas de armaduras que alejan el peligro de este tipo de roturas, es decir, que aseguran resistencias dúctiles. Puede ahora definirse al hormigón armado convencional como un material compuesto en el que existe adherencia entre el hormigón y el acero y en el que las armaduras tienen ubicación y cantidades adecuadas. Resumamos a continuación cuáles son los aportes que el hormigón y el acero hacen al material compuesto hormigón armado. Alta resistencia a la tracción, permitiendo aprovechar totalmente la capacidad resistente del hormigón a compresión en elementos flexados, por ejemplo en vigas. Alta resistencia a la compresión, permitiendo disminuir el tamaño de las secciones sometidas a compresión, por ejemplo columnas. Ductilidad y finalmente integridad. Entre los aportes que el hormigón hace al material hormigón armado se encuentra la robustez. Se trata de un concepto que hoy incorporan buena parte de los reglamentos modernos, pero que, por ser una cualidad, no puede ser cuantificado y muchas veces no se encuentra adecuadamente definido. El muro de sostenimiento de la figura ha sido calculado para resistir el empuje del terreno del relleno que se encuentra a su derecha. Las armaduras han sido adecuadamente calculadas y dispuestas en la cara interior del muro. Durante la construcción de este muro, uno de los equipos de movimiento de suelos impacta sobre el mismo en sentido contrario al de los empujes del terreno, es decir, produciendo solicitaciones para las que el muro no dispone de armaduras resistentes. Aún con un choque modesto, podría llegar a producirse daños severos, es decir, una causa modesta tendría un impacto desproporcionado a su magnitud. Puede definirse entonces a la robustez como la capacidad de una estructura para soportar eventos no previstos sin que los daños sean desproporcionados frente a las causas. Sin entrar ahora en detalles, diremos que los elementos que favorecen la robustez son la hiperestaticidad, la existencia de caminos alternativos de cargas y el monolitismo estructural. Definida la robustez, es momento de listar los aportes que el hormigón hace al material compuesto hormigón armado. En primer lugar, provee protección del acero contra la corrosión, resistencia a compresión a bajo costo, libertad de formas, material formáceo, robustez
Hasta hace algunos años solía decirse que el hormigón aportaba masa al hormigón armado y que aseguraba la forma. Resistencia frente a los incendios, baja permeabilidad y baja conductividad del calor, del orden de 50 veces menor que la del acero. En teoría, la resistencia de un elemento podría hacerse variar punto a punto, de modo de satisfacer la condición resistente con el mínimo posible aporte de acero. La figura de la izquierda muestra un pórtico sobre cuyo dintel actúa una carga uniformemente distribuida y sobre sus montantes se han indicado cargas concentradas representativas de las acciones de pisos superiores. En la figura de la derecha se ha representado el diagrama de momentos flectores producido por la carga repartida sobre el dintel. En esta diapositiva se muestran las armaduras efectivamente dispuestas en el dintel del pórtico de la diapositiva anterior. La armadura longitudinal inferior es la encargada de resistir los momentos flectores positivos. Se aprecia que parte de la armadura ha sido suspendida antes de llegar a los montantes, dado que los momentos flectores disminuyen al alejarse de la zona central y no es necesario mantener la armadura máxima de extremo a extremo del dintel. La armadura longitudinal superior es la encargada de resistir los momentos flectores negativos. Se aprecia que la misma se suspende a una cierta distancia de los montantes, dado que los momentos negativos disminuyen desde los extremos hacia la zona central. Para terminar de armar la jaula de armaduras longitudinales, es necesario disponer todavía de algunas armaduras que no cumplen en principio una función resistente. Finalmente, se han dispuesto estribos para resistir los esfuerzos de corte. Dado que estos esfuerzos son mayores en los extremos que en el centro, la distancia entre estribos no es constante a lo largo del dintel. Como puede apreciarse, las armaduras no son constantes a lo largo de todo el dintel, reflejando que existe una variación en las solicitaciones para las que han sido calculadas las armaduras. De cualquier forma, por una cuestión práctica, de ninguna manera se varían punto a punto para obtener la máxima economía en el consumo de armaduras, porque éste se vería más que contrarrestado por el mayor costo de la mano de obra. Existen además otras razones para no hacer una disposición tan estricta de armaduras. Se comentará sobre ellas a lo largo del curso. Las estructuras de acero también tienen recursos para variar su resistencia a lo largo del eje de una pieza, pero resultan más complejos de implementar que los cambios de armadura vistos en la diapositiva anterior. Como ya se ha comentado, los equipos de corte, doblado y soldadura manejados por control numérico han permitido la ejecución de estructuras metálicas de geometrías muy complejas. En el caso de la figura, podría decirse que la resistencia de la sección del mástil tiene una variación, digamos, punto a punto. Recapitulando, en elementos flexionados, el acero aporta resistencia a tracción, ductilidad, integridad y permite el desarrollo de mecanismos resistentes que llevan al aprovechamiento de la resistencia a compresión del hormigón. En elementos comprimidos, el acero aporta alta resistencia a compresión, permitiendo reducir las secciones de hormigón. El hormigón aporta resistencia a compresión a bajo costo, protección del acero contra la corrosión, libertad de formas, robustez, resistencia a los incendios, baja permeabilidad y baja conductividad del calor. Este es el cuarto video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En este video se introducirán los conceptos básicos referentes al hormigón pretensado. Ensayemos una definición bastante poco útil. Pretensar consiste en aplicar en forma permanente un efecto contrario a otro que se quiere evitar o compensar. Pasemos rápidamente a aclarar esta definición a través de algunos ejemplos. Los rayos de una rueda de bicicleta son realmente muy delgados y con su esbeltez podrían pandear para cargas muy bajas, pero la realidad indica que no pandean. La pregunta es, ¿por qué no pandean?
Lo que ocurre es que el bicicletero, accionando sobre una rosca que tienen los rayos, les introduce un estado de tracción cuya carga supera a las compresiones a las que estarán sometidos durante su vida útil. Si el peso del ciclista actuara sobre una rueda con rayos sin pretensar, los rayos inferiores resultarían comprimidos y debido a su gran esbeltez pandearían. Si se pretensan los rayos de una rueda descargada, los mismos quedarán sometidos a iguales fuerzas de tracción. Si se superponen ambas situaciones, se obtiene una rueda en la que los rayos inferiores estarán menos traccionados que los superiores, pero no comprimidos. En otras palabras, se habrá producido una destracción. Al no haber compresiones, no habrá pandeo. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué puede resultar interesante pretensar hormigón convencional? En la figura se muestra el diagrama momento-curvatura correspondiente a la sección media de una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de una carga uniformemente repartida. Se identifican allí tres momentos flectores característicos: el momento de fisuración, el momento para el que entra influencia la armadura traccionada y el momento máximo que puede resistir la viga. En la mayoría de los casos prácticos, los momentos correspondientes a las situaciones de servicio se ubican en una posición como la indicada en el dibujo, es decir que bajo cargas de servicio, la viga se encontrará fisurada. Para una enorme cantidad de aplicaciones prácticas, por ejemplo para las estructuras comunes para edificios, este hecho no tiene mayor importancia y la fisuración se acepta como algo normal. Si bien es algo que no suele percibirse a simple vista, la mayor parte de las estructuras flexadas de hormigón armado presentan algún grado de fisuración. La fisuración tiene una consecuencia asociada, la pérdida de rigidez. Si la viga no se hubiera fisurado, al aumentar las cargas, el diagrama hubiera recorrido la recta roja. La curva real muestra mayores curvaturas, es decir, mayores deformaciones. Nuevamente, esta pérdida de rigidez suele ser perfectamente aceptable para una enorme cantidad de aplicaciones prácticas. Cabría preguntarse cuáles son las consecuencias negativas de la fisuración. La primera, como ya se dijo, es la pérdida de rigidez. Enseguida volveremos sobre este tema. La segunda es que dependiendo del ancho de las fisuras, podría originar una sensación de inseguridad en los ocupantes o usuarios de la estructura. Finalmente, la tercera está relacionada con la durabilidad. Si bien no hay acuerdo generalizado al respecto, algunos autores asocian las fisuras con problemas de durabilidad, argumentando que las fisuras facilitarían el ingreso de oxígeno y humedad hacia las armaduras. Hagamos ahora la pregunta inversa. ¿Qué ventajas se tendrían si las estructuras no perdieran rigidez debido a la fisuración? En buena parte de las aplicaciones prácticas, la altura de una viga viene condicionada por sus deformaciones, es decir, por su rigidez. Al ser más rígidas las piezas no fisuradas, podrían hacerse de menor altura y, para iguales luces, se tendrían elementos de menor volumen y más livianos. En el caso, por ejemplo, de elementos prefabricados, contar con menor peso facilita su transporte y montaje. En la práctica, al ir aumentando la luz, llega un punto en que una pieza de hormigón armado convencional pesa tanto que se vuelve antieconómica. Al contar con elementos más rígidos que no requieran tanta altura, podrían alcanzarse luces mayores aumentando el rango de uso económico. Se ha visto entonces que evitar la fisuración puede, en algunos casos, resultar un recurso muy interesante. Cabe preguntarse entonces cómo podría evitarse. Una forma más o menos obvia de lograr piezas no fisuradas sería limitar la tensión de tracción en el hormigón a valores inferiores a los de rotura. Ya se ha visto que esta opción llevaría a desaprovechar su resistencia a compresión, dada la enorme diferencia que existe entre ambas resistencias. Por otra parte, dado que la deformación a rotura por tracción del hormigón es del orden del 1 por 10.000, el acero se encontraría aportando una resistencia casi despreciable frente a su resistencia a rotura, por lo que también se vería tremendamente desaprovechado. Es más, no tendría sentido agregar acero al hormigón. Este camino lleva a piezas con alturas y pesos tan grandes que su uso se haría inviable y se vería limitado a luces muy pequeñas.
La respuesta tecnológica a este problema es el hormigón pretensado. La técnica, como se verá enseguida, consiste en hacer que las acciones exteriores descompriman al hormigón en lugar de traccionarlo. Veamos primero el caso de un tirante pretensado. Se trata por definición de una pieza traccionada en la que, de no mediar algún tipo de acción, el hormigón estaría sometido a tensiones de tracción y se fisuraría. La idea es que, mediante la aplicación de un pretensado, bajo cargas de servicio el hormigón se descomprima sin llegar a traccionarse. Comencemos por construir un prisma de hormigón con un conducto que corre a lo largo de su eje. Enfilemos dentro de ese conducto un elemento tensor que posee un anclaje en uno de sus extremos. Este anclaje recibe el nombre de anclaje pasivo, dado que el pretensado se realizará desde el extremo opuesto. Enfilemos parte del anclaje activo y un gato hidráulico de pretensado. En el extremo derecho del gato anclaremos temporalmente el elemento tensor. Mediante una bomba de aceite se procede a la extensión del gato. Esta extensión produce un estiramiento en el acero y un acortamiento en el hormigón. Dado que el gato se apoya en el hormigón, se trata de un circuito cerrado de fuerzas en el que el hormigón se ve comprimido y el acero traccionado. Antes de retirar el gato, se termina la fijación del anclaje activo y luego se procede a la inyección de una lechada de cemento para proteger al acero contra la corrosión y para proveer adherencia entre los materiales. Una vez endurecida la lechada, se fija uno de los extremos y se aplica una carga de tracción en el opuesto. Se observa que, mientras que el alargamiento producido por la carga sea menor que el acortamiento producido por el pretensado, el hormigón no se verá traccionado, estará descomprimiéndose. Intuitivamente puede verse que la carga que podrá aplicarse sin traccionar al hormigón será del orden de la carga de pretensado. Se ha creado entonces un elemento estructural en el que, actuando una fuerza de tracción, el hormigón puede estar comprimido y sin fisurarse, manteniendo íntegramente su rigidez. En esta figura se muestra una técnica similar, pero aplicada en este caso a una viga. El conducto se logra mediante la ubicación en una posición muy precisa de vainas metálicas estancas. Dentro de las vainas quedarán dispuestos los elementos tensores que podrán tener ambos extremos activos o uno de ellos pasivo y el otro activo. Los siguientes pasos consisten en el hormigonado, curado y desencofrado de la viga. Como en el caso del tirante, se procede luego al enfilado del anclaje activo y del gato de tesado. Con el gato en posición ya puede ejecutarse el proceso de tesado. Finalizado el tesado, se procede rápidamente a la inyección de las vainas con lechada de cemento. Este es el aspecto que presentan dos vigas postesadas que formarán parte de la superestructura de un puente. En los casos anteriores, el del tirante y el de la viga, los elementos tensores se han puesto en tensión una vez que el hormigón hubo endurecido. Se trata de ejemplos de hormigón posttesado, es decir, de tesado después de que el hormigón ha endurecido y ha ganado resistencia. Los gatos hidráulicos reaccionan contra el hormigón, es decir, que no necesitan de apoyos externos, dando lugar siempre a un circuito cerrado de fuerzas. Hasta el momento hemos venido hablando de un pretensado que se aplica una vez que el hormigón ha endurecido y al que hemos llamado pretensado posttesado. Existe otra forma de pretensar en la que los cables se ponen en tensión antes de hormigonar. En estos casos es necesario contar con un apoyo externo para la fijación temporaria de los cables. Este apoyo recibe el nombre de banco de tesado. A continuación se describirán en forma muy esquemática la conformación y funcionamiento de un banco de tesado. Se comienza con la construcción de una solera de hormigón armado. Sobre ella se fijan dos estribos en los que se anclarán los cables de pretensado. Seguidamente
se posicionan los cables de pretensado dejando un extremo fijo, es decir, con anclajes pasivos. El paso siguiente consiste en enfilar los gatos desde el extremo activo y aplicar el pretensado. A continuación, se procede al anclado de los cables ya tesados. Los cables han quedado traccionados y la solera ha quedado comprimida. Si los moldes no habían sido ubicados anteriormente, este es el momento de hacerlo. Luego se procede al hormigonado y al curado. Cuando se trabaja en plantas industriales, es común recurrir al curado acelerado con vapor para aumentar el rendimiento de las instalaciones fijas. El paso siguiente debe hacerse con mucho cuidado para no dañar a las piezas hormigonadas. Consiste en la liberación controlada de la fuerza en los anclajes. En ese momento se produce la transferencia de las compresiones al hormigón. Se observa que los elementos se acortan y se curvan hacia arriba por acción de las fuerzas excéntricas de compresión que se transfieren desde los cables por adherencia. Estas deformaciones producen compresiones en las fibras inferiores. Estas compresiones compensarán las tracciones que originan las cargas de servicio sobre la estructura terminada. Lo que resta es el corte de los cables, el retiro de los elementos terminados y comenzar con un nuevo ciclo de producción. En la fotografía se muestra uno de los extremos de un banco de tesado. Se ven la solera de hormigón armado, uno de los estribos en el que se encuentran fijados los elementos tensores a través de anclajes mecánicos, los moldes metálicos y las piezas de hormigón que en este caso son durmientes ferroviarios. Cabría preguntarse cuándo es más conveniente pretesar y cuándo posttesar. Como comentario general puede decirse que el pretesado se hace casi siempre en plantas o fábricas, mientras que el posttesado es característico de construcciones a pie de obra o se ejecuta muy cerca de ellas. Como consecuencia de lo dicho, el uso de pretesado se caracteriza por el empleo de construcciones fijas que pueden llegar a ser muy costosas. Como puede verse, los bancos de tesado pueden tener varias decenas de metros de longitud y, para asegurar continuidad en la producción, es común que se encuentren bajo techo. Cuando se decide el uso de bancos de gran longitud, el costo de techar puede volverse prohibitivo. Como contrapartida, el elemento fijo más costoso que tiene el posttesado son los moldes metálicos. Estos moldes generalmente deben realizarse a medida para cada obra. Se trata, en general, de elementos robustos capaces de mantener su geometría estable a lo largo de los usos. En los elementos pretesados, al liberar los anclajes extremos, la transferencia de esfuerzos del cable al hormigón se hace a través de esfuerzos de adherencia, es decir, sin costo. Por el contrario, en posttesado, es siempre necesario recurrir al uso de anclajes mecánicos que siempre son costosos y deben ser adquiridos a proveedores especializados. En esta diapositiva se muestra un dispositivo que se emplea solamente cuando los elementos tensores están constituidos por barras. El mismo consiste en un sistema bastante simple de rosca y tuerca. Este sistema de anclaje se emplea para cables y consiste en una placa perforada y cuñas que son presionadas dentro de alojamientos cónicos. El pretesado es particularmente apto para la construcción de elementos livianos y fáciles de transportar, de modo de que se justifique construirlos en un lugar y utilizarlos en otro que se encuentre relativamente lejos. También se lo podría emplear en elementos grandes y o pesados, pero en este caso el transporte debería ser corto o muy sencillo. Como contrapartida, el posttesado, al poder realizarse muy cerca del lugar de colocación, no se encuentra limitado por las dificultades y costos de transporte. Una viga como la de la figura puede que no pueda circular dentro de una trama urbana muy trabada o en caminos de montaña. Estas limitaciones pueden llevar a decidir cambiar una solución pretesada por una posttesada. Cuando se trabaja en una planta, la ejecución de elementos repetitivos abarata costos y permite la amortización de las instalaciones fijas.
Este es el caso de las muy conocidas viguetas y losetas premoldeadas. En el otro extremo se encuentra la ejecución de elementos poco repetidos o únicos para los que el postezado puede representar una opción. Existen obras en las que sólo puede pensarse en postezar. Este es el caso de las estructuras monolíticas, tales como entrepisos sin vigas o tanques monolíticos. La figura nos muestra una viga pretesada antes de que actúen las cargas exteriores. La viga se ha acortado y se ha curvado hacia arriba. En el gráfico momentos curvatura se observa el comportamiento de dos vigas gemelas. Una de ellas se ha pretensado y la otra no. Como puede verse, la viga pretensada, estando descargada, muestra una ligera curvatura hacia arriba, mientras que la viga de hormigón armado, en ausencia de cargas, no se encuentra curvada. Pero el hecho más significativo consiste en que, bajo cargas de servicio, la viga no pretensada se ha fisurado y la pretensada no, es decir, que una ha perdido rigidez y la otra no. Esto muestra la efectividad del pretensado como medio para controlar la fisuración del hormigón bajo cargas de servicio. Recapitulando, el pretensado permite introducir en el hormigón tensiones que compensarán y hasta anularán las tensiones de tracción bajo cargas de servicio. Al evitar la fisuración, se mantiene la rigidez del elemento, por lo que pueden lograrse soluciones más livianas o alcanzar mayores luces. La decisión de pretensar o no dependerá de cada caso. Existen numerosos usos del hormigón convencional para los que pretensar no abarata costos. Existen básicamente dos técnicas para pretensar: postezar o pretesar. La conveniencia de una u otra debe analizarse caso a caso. Este es el quinto y último video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En lo que sigue se presenta una división en regiones que se hace en las estructuras de hormigón para definir qué tipo de análisis corresponde realizar. La figura muestra, con la escala muy distorsionada, cómo se deforma una pieza prismática sometida a la acción de una fuerza axial de compresión. Se observa que en las zonas próximas a las cargas, las secciones no se mantienen planas. En términos de tensiones, eso se traduce en que en las proximidades de las cargas se produce una concentración de tensiones en coincidencia con la recta de acción de la carga exterior. En una sección suficientemente apartada de los extremos, resulta válida la conocida expresión para el cálculo de tensiones basada en el mantenimiento de las secciones planas. Hasta ahora en la carrera se han estudiado principalmente elementos en los que se mantienen las secciones planas luego de la aplicación de las acciones, o, por lo menos, se ha supuesto que las mismas se mantienen planas. Un estudio un poco más detallado de las estructuras nos mostrará que las secciones solo se mantienen planas si se encuentran suficientemente alejadas de perturbaciones de cargas o geométricas, es decir, alejadas de quiebres en los ejes, orificios, cargas concentradas, reacciones, etc. Con este criterio pueden separarse dos tipos de regiones: las regiones D, que se han marcado en gris en la figura y en las que no se mantienen las secciones planas, y las regiones B, en las que sí se mantienen. En general, las regiones B de una estructura están sometidas a estados complejos de solicitaciones. Por ejemplo, el dintel del pórtico de la izquierda estará sometido a un estado de flexión compuesta y corte. Para facilitar su tratamiento analítico y la comprensión de los fenómenos dominantes, se suele hacer una división para el estudio de la respuesta del hormigón estructural frente a solicitaciones, desacoplando las solicitaciones complejas en solicitaciones de tratamiento más sencillo, para luego considerar su interacción. Estas solicitaciones de tratamiento más simple son las dominadas por las tensiones normales y las dominadas por las tensiones tangenciales. En el caso de las solicitaciones dominadas por las tensiones normales, se hace a su vez la siguiente subdivisión: tracción, compresión, flexión recta y oblicua,
y flexión compuesta, recta y oblicua. En lo que hace a las solicitaciones dominadas por las tensiones tangenciales, la subdivisión contempla corte, torsión y punzonamiento, que es una rotura típica de las losas apoyadas directamente sobre columnas, en las que puede pensarse en que la columna perfora a la losa, aunque en el caso de la figura, la columna no se mueve y es la losa la que tiende a caer. El elemento estructural de la figura recibe el nombre de viga de gran altura. Como puede observarse, las perturbaciones producidas por las reacciones, que en una viga normal se concentran en las zonas extremas, aquí afectan a toda la viga, haciendo que las tensiones en la zona central no tengan la clásica distribución doble triangular correspondiente al mantenimiento de las secciones planas. Si bien existen diferentes abordajes para el tratamiento de las regiones D, en el curso se verán los denominados modelos Biela-Tensor, STM por Strut and Tie Models. Este es el abordaje que hacen los reglamentos actuales. Este tipo de modelos simula el comportamiento de las regiones D a través de esquema de bielas comprimidas, que representan al hormigón, y tirantes de armadura traccionados que concentran los flujos de tensiones reales. Estas bielas y tensores se vinculan entre sí a través de nodos cuyo tratamiento también es contemplado por estos métodos. Veremos a continuación una brevísima línea de tiempo del hormigón estructural y de las teorías que se han ido desarrollando para su análisis y dimensionamiento. El hormigón comienza su desarrollo como material de construcción aproximadamente en 1850 y tiene su nacimiento formal con la patente de Monnier en 1867. En sus comienzos, el uso generalizado de sistemas patentados hizo que los resultados de ensayos no fueran demasiado conocidos y que no se desarrollara una verdadera teoría del hormigón armado. A principios del siglo XX, Emil Mörsch desarrolla un método de cálculo completo basado en suponer un comportamiento elástico y lineal del material hormigón armado. El método considera que el hormigón traccionado se encuentra fisurado, es decir, que su resistencia a tracción es nula. El dimensionamiento se basa en tensiones admisibles, reguladas para el acero y para el hormigón por los reglamentos. En inglés se lo conoce como ASD por Allowable Stress Design. El método no permite conocer la seguridad de rotura de un elemento. El método clásico o método elástico o ASD es utilizado internacionalmente hasta mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, se difunden las ideas de Eugène Freycinet sobre el hormigón pretensado, y con el correr de los años su uso se va haciendo cada vez más común. En la década de 1960 se desarrolla lo que en su momento se denominó método de rotura, hoy conocido como LRFD por Load and Resistance Factor Design, que permite proyectar estructuras con un grado conocido de seguridad. Con ligeras variantes, estos métodos son los que se emplean hoy en día en todos los reglamentos. Desde 1980 comienza a generalizarse el uso de los denominados modelo Biela-Tensor o puntal tensor para el análisis de zonas específicas de elementos estructurales. Y a partir de los últimos años del siglo XX, los modelos Biela-Tensor han sido incorporados por todos los reglamentos. Recapitulando, para su correcto estudio, las estructuras de hormigón deben dividirse en regiones D y B, es decir, en regiones donde no se mantienen las secciones planas y en regiones donde sí se mantienen. Estos tipos de regiones requieren tratamientos diferenciados. Para facilitar su estudio, las solicitaciones complejas en las regiones B se desacoplan y se procede al estudio de solicitaciones simples para luego considerar su interacción. Las regiones D serán estudiadas a través de modelos Biela-Tensor. En la línea de tiempo del hormigón armado se observa que la teoría del hormigón armado surge a principios del siglo XX. Las teorías actuales para el análisis de regiones B se desarrollaron a partir de la década de 1960, mientras que las que corresponden a los modelos Biela-Tensor
lo hacen a partir de la década de 1980.